El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, una ciudad entera desapareció en cuestión de segundos. Hiroshima se convirtió en un lugar irreconocible, cubierto de polvo, fuego y silencio. Para la mayoría de las personas, ese fue el último momento de sus vidas. Para un hombre llamado Tsutomu Yamaguchi, fue solo el comienzo de una historia que nadie habría creído posible. Tsutomu no era un soldado ni un político. Era un ingeniero naval, un hombre común, alguien que esa mañana estaba pensando en regresar a casa. Había terminado un viaje de trabajo y se preparaba para volver con su esposa y su hijo. Nunca imaginó que estaba a punto de presenciar algo que el mundo jamás había visto, ni que sobreviviría para contarlo. Cuando la luz lo envolvió todo, Tsutomu sintió que el cielo se había partido en dos. No hubo advertencia. No hubo tiempo para entender. Solo una explosión que cambió para siempre la forma en que la humanidad miraría la guerra, la ciencia y el poder de destruirse a sí misma. Entre los escombros, herido y desorientado, Tsutomu logró levantarse. Hiroshima había muerto, pero él seguía vivo. 3 días después, aún vendado, aún quemado, aún sin comprender lo que había ocurrido, Tsutomu tomó un tren. Viajó hacia su ciudad natal, Nagasaki, buscando refugio, descanso y una explicación. No sabía que el destino le tenía preparado algo todavía más impensable. Algo que convertiría su vida en una excepción absoluta dentro de la historia humana. Esta no es una historia sobre bombas. Es una historia sobre resistir cuando el mundo se acaba, 2 veces. La mañana del 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otra en Hiroshima. El cielo estaba despejado, el aire era tranquilo y la ciudad seguía en pie, llena de personas que caminaban hacia sus trabajos, niños que iban a la escuela y comerciantes que abrían sus negocios. Tsutomu Yamaguchi estaba en la ciudad por última vez antes de regresar a casa. Había pasado meses trabajando lejos de su familia y solo pensaba en volver. En ese instante, nada parecía fuera de lugar. Nada anunciaba que el tiempo estaba a punto de romperse. A las 8:15 de la mañana, una luz blanca, más intensa que cualquier sol, cubrió el cielo. Tsutomu apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que el mundo explotara. La onda expansiva lo lanzó por los aires y lo dejó inconsciente. Cuando despertó, la ciudad que había conocido ya no existía. Los edificios se habían convertido en sombras retorcidas, el suelo ardía y el aire estaba lleno de ceniza, polvo y gritos que se apagaban uno a uno. Herido, con quemaduras graves en el rostro y el cuerpo, Tsutomu intentó ponerse de pie. A su alrededor, miles de personas vagaban sin rumbo, cubiertas de heridas, con la piel colgando, buscando agua, buscando ayuda, buscando sentido a algo que no podía entenderse. El silencio era extraño, casi total, interrumpido solo por el crujir del fuego y pasos lentos sobre los escombros. Hiroshima no había sido destruida, había sido borrada. Durante horas, Tsutomu caminó entre ruinas que todavía ardían. Vio ríos llenos de cuerpos, calles donde no quedaba nada reconocible, rostros que ya no podían llorar. No sabía qué arma había causado aquello, solo sabía que había sobrevivido a algo que no tenía explicación. Cuando cayó la noche, la ciudad seguía iluminada por incendios, como si el día se negara a terminar. Contra toda lógica, Tsutomu logró llegar a un refugio improvisado. Pasó la noche con dolor, fiebre y miedo, sin saber si viviría hasta el amanecer. Para muchos, ese fue el final. Para él, fue solo el primer capítulo. Porque mientras Hiroshima desaparecía del mapa, Tsutomu Yamaguchi seguía respirando, sin saber que la historia aún no había terminado con él. Tsutomu Yamaguchi pasó la noche posterior a la explosión entre dolor y confusión. Sus oídos apenas podían oír, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y su piel ardía incluso cuando el fuego ya se había extinguido. Nadie entendía qué había ocurrido realmente. No había palabras para describirlo, ni médicos preparados para tratar algo así. Hiroshima estaba llena de personas que habían sobrevivido al impacto inicial, pero que comenzaban a morir lentamente sin saber por qué. Al amanecer, la ciudad parecía un paisaje de otro mundo. Donde antes había casas, solo quedaban estructuras retorcidas.
Donde antes había calles, solo había ceniza caliente. Tsutomu caminó entre los restos, sosteniéndose como podía, observando a personas que buscaban agua en los ríos sin saber que esa misma agua estaba envenenada. Muchos sobrevivientes bebieron, y no volvieron a levantarse. La muerte ya no era inmediata. Era silenciosa, progresiva, invisible. Durante ese día y el siguiente, Tsutomu comenzó a notar algo extraño. Personas que no tenían heridas visibles se enfermaban de repente. Perdían el cabello. Vomitaban. Se debilitaban rápidamente. Nadie entendía que la radiación estaba actuando por dentro, destruyendo cuerpos sin dejar marcas claras. Tsutomu mismo empezó a sentir fiebre, mareos y un cansancio que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Sobrevivir a la explosión no significaba estar a salvo. A pesar de todo, Tsutomu tomó una decisión que parecía imposible: debía volver a casa. Nagasaki estaba a cientos de kilómetros, y su cuerpo apenas respondía. Pero la idea de ver a su esposa y a su hijo era más fuerte que el dolor. Cruzó una ciudad destruida, encontró trenes improvisados y se movió entre multitudes de heridos que, como él, intentaban huir de un lugar que ya no podía llamarse ciudad. El 9 de agosto de 1945, aún vendado, aún débil, Tsutomu llegó finalmente a Nagasaki. Exhausto, entró a su casa y abrazó a su familia. Estaban vivos. Por un momento, pensó que lo peor había quedado atrás. Esa misma mañana, decidió ir a su trabajo para explicar por qué había tardado tanto en regresar. Nadie le creyó cuando intentó describir lo ocurrido en Hiroshima. Nadie podía imaginar una sola bomba capaz de destruir una ciudad entera. Mientras hablaba, mientras intentaba poner en palabras lo imposible, el cielo volvió a iluminarse. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945, mientras Tsutomu Yamaguchi se encontraba en su lugar de trabajo explicando lo sucedido en Hiroshima, una luz volvió a atravesarlo todo. No fue un recuerdo. No fue un flash del trauma. Fue real. El cielo sobre Nagasaki se encendió con una violencia imposible de procesar. En cuestión de segundos, la historia se repitió. Otra explosión. Otra ciudad. Otro final del mundo. Tsutomu, aún herido, volvió a ser lanzado al suelo por la fuerza de una bomba atómica. La onda expansiva sacudió edificios, rompió ventanas y lanzó objetos por el aire. Tsutomu quedó inconsciente una vez más. Cuando despertó, el miedo no fue lo primero que sintió. Fue incredulidad. El horror de comprender que aquello que había vivido en Hiroshima no había sido un evento único, sino el inicio de algo nuevo y aterrador. 2 ciudades. 2 explosiones. Y él, inexplicablemente, seguía vivo. Nagasaki, aunque no fue destruida de la misma forma que Hiroshima debido a su geografía, quedó marcada para siempre. Incendios, humo espeso, personas corriendo sin rumbo, el mismo silencio extraño que Tsutomu había sentido 3 días antes. Esta vez no estaba solo. Pensó en su esposa. Pensó en su hijo. Caminó desesperado entre escombros, temiendo encontrar la respuesta que nadie quiere recibir. Cuando finalmente los vio, vivos, cubiertos de polvo pero respirando, algo dentro de él se rompió y se sostuvo al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una lucha constante contra el cuerpo. Las heridas empeoraron. La fiebre volvió. El cabello comenzó a caerse. Tsutomu pasó semanas sin poder levantarse de la cama. Mientras tanto, personas que habían sobrevivido a ambas explosiones comenzaron a morir sin explicación aparente. Médicos improvisaban tratamientos sin entender que la radiación seguía actuando desde el interior. Vivir se había convertido en una espera incierta. Tsutomu sobrevivió. No por fuerza, ni por resistencia extraordinaria, sino por una combinación imposible de azar y voluntad. 2 bombas atómicas habían caído sobre 2 ciudades distintas, y él había estado allí, en ambas. Su historia no era heroica. Era profundamente humana. Era la prueba de que incluso cuando el mundo parece decidido a destruirlo todo, algunas vidas continúan, cargando con un peso que nadie debería llevar. Cuando la guerra terminó oficialmente,
el mundo intentó seguir adelante. Las ciudades comenzaron lentamente a reconstruirse, los gobiernos hablaron de victorias y derrotas, y la historia empezó a escribirse desde los despachos. Pero para Tsutomu Yamaguchi, la guerra no había terminado. Su cuerpo seguía librando una batalla silenciosa. Durante meses, vivió con dolor constante, debilidad extrema y la incertidumbre de no saber si despertaría al día siguiente. Sobrevivir no significaba estar a salvo, significaba aprender a convivir con lo que nadie entendía todavía. A su alrededor, muchos sobrevivientes fueron tratados como una incomodidad. En Japón, los afectados por la radiación comenzaron a ser vistos con miedo. Se les llamaba Ibakusa, y esa palabra pronto se convirtió en una marca. Personas que habían sufrido lo inimaginable eran evitadas, discriminadas, consideradas peligrosas o frágiles. Tsutomu no solo había sobrevivido a 2 bombas atómicas, ahora tenía que sobrevivir a una sociedad que no sabía qué hacer con él. Durante años, guardó silencio. No hablaba de lo ocurrido. No porque quisiera olvidar, sino porque nadie quería escuchar. El mundo prefería avanzar, mirar hacia el futuro, dejar atrás imágenes que resultaban demasiado incómodas. Tsutomu trabajó, formó una vida lo más normal posible y trató de ser un padre presente, aun cuando su cuerpo le recordaba constantemente que había estado en el centro de algo que jamás debió existir. Con el paso del tiempo, las secuelas no desaparecieron del todo. Problemas de salud, cansancio persistente y el recuerdo constante de aquellas 2 luces marcaron su vida. Sin embargo, Tsutomu nunca se definió a sí mismo como una víctima. Se veía como un testigo. Alguien que había vivido lo suficiente como para contar lo que ocurre cuando la humanidad cruza ciertos límites. Fue muchos años después cuando decidió hablar públicamente. No para señalar culpables, ni para reabrir heridas, sino para dejar constancia. Para que el mundo no olvidara que detrás de las cifras, de los informes y de las decisiones políticas, existen personas reales. Personas que aman, que temen, que sobreviven, y que cargan con la memoria de lo imposible. Tsutomu Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Una edad que, para muchos, habría sido simplemente una cifra. Para él, fue una extensión inesperada de una vida que estuvo a punto de terminar 2 veces en la misma semana. Con el paso de los años, su historia comenzó a ser conocida fuera de Japón, no como una curiosidad, sino como un testimonio único. El hombre que había estado en Hiroshima y en Nagasaki no buscó fama. Lo que buscó fue que el mundo entendiera. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como sobreviviente de ambas bombas atómicas. Para Tsutomu, ese reconocimiento no cambió lo vivido, pero le dio un sentido. Ya no cargaba su historia solo. Ahora era parte de la memoria colectiva. Comenzó a hablar en escuelas, a participar en conferencias y a contar su experiencia con una voz serena, sin odio, sin rencor. No hablaba desde el trauma, sino desde la responsabilidad. Nunca pidió venganza. Nunca pidió castigos. Su mensaje fue siempre el mismo, que nadie más tuviera que vivir algo parecido. Para Tsutomu, la verdadera victoria no era sobrevivir a una bomba, sino lograr que el mundo no volviera a utilizarla. Su vida se convirtió en una advertencia silenciosa, en una prueba viviente de lo que ocurre cuando el poder tecnológico supera a la conciencia humana. Murió en 2010, dejando atrás algo más que una historia extraordinaria. Dejó una pregunta abierta. Una que no pertenece al pasado, sino al presente. ¿Qué hacemos con el conocimiento que tenemos? ¿Cómo usamos el poder que hemos creado? Porque Tsutomu Yamaguchi no fue importante por haber sobrevivido 2 veces al fin del mundo, sino por haber vivido lo suficiente como para recordarnos que ninguna victoria justifica la destrucción total. Historias como esta no existen para asustarnos, sino para ayudarnos a pensar. Para recordar que detrás de cada decisión histórica hay vidas reales, momentos cotidianos y futuros que pueden desaparecer en segundos. Si este tipo de historias te invitan a reflexionar, suscríbete a Conocimiento al Día, activa la campana y acompáñanos en cada viaje al pasado. Porque entender la historia no cambia lo que ocurrió, pero sí puede cambiar lo que está por venir.